Un cordial saludo, mi nombre es Daniel Leonardo Eslava Rátida, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPTC y en este caso voy a presentar un sistema de alarma de temperatura para la materia de microcontroladores dirigida por el ingeniero Ilveradona Rugerro. En primer lugar, una pequeña descripción. Entonces, se requiere realizar un sistema de alarma de temperatura para un proceso industrial cuyo rango es de los 15 a los 150 grados. Las medidas realizadas se realizan por un sensor LM35. Estas mediciones deben ser digitalizadas por medio de una AS0808. Así que se realiza un acondicionamiento a la señal leída por el sensor para tener un rango de full scale en el AS. La temperatura se lee cada 2 segundos por medio del desbordamiento del timer 0. Una vez muestra la temperatura, se compara con un set point, el cual se ingresa mediante un teclado matricial 4x4, al presionar la tecla D. Si la temperatura del proceso es mayor al set point, entonces se activa la alarma. En caso contrario, permanece apagada. La visualización de variables se realiza a través de una pantalla LCD 2x16, en la cual se muestra el valor de la temperatura, el estado de la alarma y el set point. A continuación presento el diagrama de bloques y de flujo empleado. El diagrama de bloques, pues tenemos el sensor de temperatura que nos da un valor entre 0.15 voltios y 1.5 voltios, luego el acondicionamiento nos lo entrega entre 0 y 5 voltios. Se ingresa a la AS0808 y el AS0808 se conecta con el PIC 16877, el cual fue escogido pues porque se ha trabajado con el teclado y con la LCD. Entonces se comunica por medio del puerto C, se tiene como salidas una alarma y la LCD. La LCD pues tiene unos bits de control y unos bits de datos. El teclado tiene tanto entradas como salidas. En este caso se hace un barrido sobre las filas para leer la tecla presionada. El diagrama de flujo desarrollado para cumplir con los requerimientos. En primer lugar, pues se configura la interrupción del timer 0, el set point se pone por defecto de 100 grados y se inicializan las variables. Luego se pregunta si se muestra la temperatura. Si se muestra la temperatura, se hace por el desborde del timer 0. Entonces se activa una bandera. Si se muestra la temperatura, sí, entonces lo que nos hace es imprimir los valores de la temperatura en la LCD. Luego nos pregunta si esa temperatura es mayor al valor del set point. Sí, pues la alarma se enciende, si no, la alarma permanece apagada. Luego se imprime el set point en la LCD y se pasa a leer el teclado. Si se lee el teclado, se pregunta si la tecla es igual a D. Si la tecla es igual a D, entonces se hace un subproceso de digitar el set point y luego de ese subproceso se imprime el set point. A continuación veremos los subprocesos. Entonces el del timer 0, en primer lugar, se pregunta si el tiempo es igual a 2 segundos. Sí, lo que se hace es que se muestra la temperatura, entonces activa la bandera y se muestra la temperatura e inicia la conversión en el AS por medio de un pulso en el start. Si no, lo que hace es incrementar un contador. El contador debe ser igual a 40 para tener el tiempo de 2 segundos. El subproceso de digitar set point, lo que se hace es primero imprimir que se digite el set point, luego se lee el teclado. Si se presiona una tecla, entonces se pregunta si la tecla es un número. Si es un número, entonces se imprime el número en la LCD y el valor de set point es igual al valor del digitado. Si ya se presiona una tecla pero no es un número, entonces lo que se hace pues es una letra. Entonces se pregunta si la letra es D. Si la letra es D, entonces se tiene que el set point es mayor, se pregunta por el set point mayor a 150, ya que si se pueden por el teclado ingresar valores superiores a 150. Si el valor es superior a 150, lo que se hace es que el set point se pone en 150. De lo contrario, el set point es igual al valor digitado por el teclado. Bueno, si la letra no es D, entonces vuelve a acá la parte A, en la cual pues regresa a hacer todo el proceso. La instrumentación que se realizó fue el voltaje sensor, nos lo entrega 10 milivoltios por cada grado Celsius. Entonces se realizó para que entre los 15 grados y los 150 nos entregue entre 0 y 5 voltios. Se obtiene esta ecuación de VACC, la cual se deja luego en términos de temperatura. Para la ecuación de la ADC lo que se hace es que se tiene en cuenta que el voltaje de referencia negativo es 0 voltios, el voltaje de referencia positivo es 5 voltios. Para la AS0808 pues el N corresponde a 8, entonces 2 a la 8, 256 menos 1, 255. Esto se deja en términos de la temperatura. Esta ecuación luego se implementa en el microcontrolador. Acá tenemos el AS0808, en el cual es importante resaltar que si se genera el pulso de start, entonces se genera la conversión. Y por otra parte, el timer 0 lo que se hizo fue que la frecuencia de oscilación del microcontrolador es de 4 MHz, así es de que se cogió el prescaler más grande de 256. Sin embargo, pues no alcanza a ser los 2 segundos, entonces lo que se hace es que lo definí que fuese 50 milisegundos cada vez que se desborde el timer 0. Y lo que se pregunta en la rutina de atención a la interrupción del timer 0 es si el contador llega a 40, ya que con 40 pues se obtienen los 2 segundos. Ahora veremos el código y la simulación.
Como bien se sabe, el código se desarrolla a partir del diagrama de flujo, así que en primer lugar se inicializan las variables en esta parte, se define el set point igual a 100 grados. Luego se habilita la interrupción del timer 0 y se configura el prescaler de 256 y el tiempo de carga de 60. Igualmente se atiende la rutina de interrupción, como lo muestra a continuación. Se pregunta si el tiempo es igual a 2 segundos. Para esto se tiene que el contador debe ser igual a 40. Si es así, entonces se indica que se muestra la temperatura, entonces se activa una bandera y se inicia la conversión del AC por medio de un pulso en el start. De lo contrario, se incrementa un contador. Bien, volviendo sobre el programa principal, lo que se hace es que si se muestra la temperatura, se lee la temperatura, este valor, bueno, se utiliza la ecuación mostrada en la instrumentación, se imprime este valor de temperatura y se compara. Si la temperatura es mayor que el set point, entonces sí, pues se prende la alarma. Si no, la alarma permanece apagada. Esto pues prende el LED y se muestra en pantalla. Luego se imprime el valor del set point. Luego llegamos a esta parte de la lectura del teclado. Entonces se lee el teclado, si la tecla es igual a D, sí, entonces se pide que se digite el set point y se atienda ese subproceso. Cuando entramos al subproceso, primero se imprime que digite el set point en esta parte. Luego se pide leer la tecla, se lee el teclado, si se presiona una tecla. Si se presiona una tecla, pues preguntamos si es un número. Si no se ha presionado nada, pues se queda leyendo. Si es un número, entonces pues lo que se hace es convertir ese número a un valor, ya que se presenta como un carácter, entonces se convierte a un valor y se asigna a una variable de valor 0. Si no, entonces pues lo que ya se sabe es que se presionó una tecla en esta parte de letra. Si la letra es D, entonces lo que se hace es que se pregunta por ese valor que se ingresó por el teclado. Si es mayor a 150, lo que nos hace es poner el set point en 150. Y si no es mayor a 150, lo que hace es que el valor del set point se carga con el valor digitado en el teclado y luego se visualiza el set point, ya volviendo sobre el diagrama principal. De esta forma pues se termina el código. Ahora veremos la simulación. Acá lo que nos piden cargar listo, se puede ver que se compiló. Bien, para la simulación se utiliza Proteus, entonces en primer lugar se tiene el acondicionamiento, el cual le llega al BLM35, que es acá el que nos da el voltaje del LM35. Acá sale voltaje de acondicionamiento, el cual nos entra por el IN0 del AEC. Se selecciona el canal 0 y nos entrega la salida, la cual va al puerto C. Por otra parte, en el PIC 16 pues se tiene el reset y bueno, cada una de las conexiones. En esta parte se tiene conectado el teclado y acá la LCD. Este bit de alarma que se genera pues se conecta al LED y el start va conectado al start del AS0808. Vamos a cargar el programa y a correrlo. Entonces ya se cargó el programa, se ejecuta y lo primero que vamos a ver es el funcionamiento del sensor. Entonces el sensor está leyendo 69 está dando y 69 se está leyendo. Ahora vamos a aumentar este valor a 74, entonces se demora 2 segundos y nos lo muestra en la pantalla. Sin embargo, se demora un poquito más. Podemos ver acá que la simulación está corriendo un poco lento en este momento. Si volvemos a cambiarlo, entonces ahora sí, 2 segundos y se cambia, y así sucesivamente. En este caso se muestra que el set point está seteado en un inicio de 100 grados, entonces la alarma permanece apagada. Si quiero cambiar el valor de set point, debo presionar la tecla E, se pide que quite el set point, entonces va a ingresar un valor de 54, por ejemplo, para que la alarma quede encendida, y presiono la tecla E. Entonces, afirmativamente se queda encendido. Bien, si yo quiero digitar otro valor y presiono por ejemplo un valor de 200 grados, como es mayor, lo que va a hacer es que el set point se define en 150. Si quiero ingresar otro valor de set point, por ejemplo 56, y no oprimo la tecla D sino la B, por ejemplo, lo que hace es que no se tiene en cuenta ese valor, sino se deja el valor de set point anterior. Entonces vamos a ingresar otro valor, digamos de 70,
y el set point queda en 70. Si bajamos acá el valor de la temperatura, pues vamos a ver que a la parte derecha también se baja el valor de temperatura cada 2 segundos. En 71, entonces la alarma aún sigue encendida, ya que pues la temperatura es mayor que el set point, y si lo bajo a 70, la alarma pues se apaga, ya que la temperatura es inferior. Bien, en esta parte se puede ver el funcionamiento del STAR, el cual se envía cada 2 segundos. Entonces vamos a medirlo acá. Está un poquito inexacto. Si lo restamos, pues nos da el valor de los 2 segundos que es el periodo muestreo. De esta forma doy por terminada la sustentación de la actividad número 10 de manos a la obra. Gracias.